¿Qué tal, guitarreros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la postura correcta de la mano del diapasón. Independientemente si es la postura clásica o una postura más tradicional. Y pues vámonos directo al grano. Vamos a ver las partes del brazo izquierdo que se necesitan acomodar de manera correcta. Así que en resumen, el hombro tiene que estar relajado. El codo no debe de estar levantado. La muñeca no debe estar ni flexionada ni así, ni 100% recta. Una ligera flexión natural es más que suficiente. Los nudillos paralelos al diapasón. Los dedos deben estar en forma de U o gancho, sin apretarlos demasiado, claro. Y por último el pulgar debe estar en la parte de atrás, no tan arriba, tampoco tan abajo. Puede estar de en medio para arriba un poquito. Eso, claro, en rasgos súper generales. Ahora, yo les voy a explicar detalle a detalle por qué se acomodan de cierta manera. El hombro tiene que estar relajado, nunca tiene que estar así, porque esto es tensión. Lo que provoca que estés así todo el tiempo es que te vas a cansar. Vas a estar tocando y para empezar te va a empezar a doler aquí, te vas a cansar pronto. Además de casos graves, si estás necio y necio con el hombro levantado, te puedes llegar a lastimar. Y no ayuda para nada tener el hombro levantado, así que relajadito. Recuerden que también esto aplica para la postura tradicional. No sirve de nada tener el hombro así. Ay, hasta me dolió. Ahora el codo. Bastante similar al caso del hombro, no sirve de nada tenerlo levantado. Te vas a cansar antes. Aunque aquí hay una pequeña diferencia, y es que el codo, tenerlo levantado da una falsa sensación de tener más control en los dedos y en la mano. Ese es el problema con el codo. Este error es más común, y este error es provocado por el hecho de querer compensar la mala postura de las demás partes que voy a explicar a continuación. En este caso la muñeca, el nudillo, los dedos, el codo, trata de compensar esa mala postura. Vamos a lo que sigue. Muñeca. No debe de estar completamente recta. Debe tener una ligera inclinación bastante natural. Porque si tenemos la muñeca completamente recta, nuestra palma de la mano va a topar con el diapasón. O en dado caso estar demasiado cerca. Lo cual evitaría la maniobrabilidad de nuestra mano y nuestros dedos. Entonces hay que tener una ligera inclinación de la muñeca hacia afuera para alejar un poquito la palma de la mano y tener mucha más facilidad al tocar. Aquí se ve la palma pegada y aquí podemos ver la palma separada. Hay momentos muy cortos en los que sí se puede flexionar un poco la muñeca para llegar a posiciones muy complejas, pero debe de ser bastante corto e inmediatamente que ya no se necesite regresar a una postura más relajada. Un ejemplo bien claro es una pieza de Johann Sebastian Bach en donde tenemos esta posición: dedo 2, 3 y 4 en las primeras 3 cuerdas, quinto traste, y dedo 1 en la sexta cuerda, primer traste. Bastante complejo, pero una vez acabada la posición, se relaja. Ahora los nudillos deben de estar paralelos al diapasón. Nos sirven como puntos de referencia para girar la mano. Esto hace que cuando nosotros tengamos los nudillos en paralelo al diapasón, tengamos todos los dedos cerca de las cuerdas. En caso contrario de que nuestros nudillos estuvieran hacia afuera, el dedo meñique estaría muy lejos y cuando lo necesitáramos usar, tendríamos que hacer un movimiento muy amplio para llegar. En vez de eso, simplemente nudillos paralelos y ya todos los dedos de forma natural quedan cerca de la guitarra. Siguen los dedos. Los dedos deben de tener una forma de U o gancho, como lo quieras ver. No demasiado apretados, así no. En forma de U, relajados, como todo. Y esto sirve para llegar con la punta de los dedos a las cuerdas. Porque si no llegamos con la punta de los dedos, podemos provocar por accidente apagar o mutear otras cuerdas que no queramos pisar. Digamos, por ejemplo, un caso bastante común, los que van comenzando con el acorde de Do, que apagan por accidente la primera cuerda, así. Porque el dedo 1 no está pisando con la punta. Pero si llegamos a pisar con la punta, no, con la punta sí, puede sonar la primera cuerda. Un ejemplo de la vida real, botella tras botella. ¿Cómo sonaría mal pisado? Otro ejemplo.
Esa melodía no se podría tocar si no pisamos bien, simplemente con la primera nota. Ahora es bien importante recalcar que los dedos tienen una cierta inclinación natural. Digamos, el índice tiene una inclinación de 45 grados, en este caso hacia afuera. Les voy a poner una foto. Y el meñique hacia el lado contrario. El dedo medio y anular, que sería el dedo 2 y 3, si tienen un ángulo de 90 grados. Esto lo explica muy bien Marco Tamayo, un guitarrista sensacional, en su libro de los principios básicos de la guitarra clásica. Bastante importante mantener esa inclinación natural de los dedos, que de hecho hasta aquí tengo el libro y ya está autografiado. Esto es porque en esa posición cada uno de los dedos tiene una mayor firmeza, o sea que requieres menos esfuerzo para pisar correctamente y con el ángulo perfecto. Y el pulgar debe de colocarse en la parte de atrás, en la parte del centro o un poquito arriba. No es demasiado exigente esto, pero no debe estar tan salido porque nosotros no alcanzaríamos bien la sexta cuerda. Ahora, en las guitarras acústicas, pues sí se puede abrazar el diapasón ya que es mucho más delgado. Ahora, en las guitarras acústicas de cuerdas de acero u otras guitarras que tengan diapasón delgado, pues claro que se puede abrazar y hasta pisar con el dedo pulgar porque el diapasón no lo permite. En guitarras de cuerdas de nylon esto no se puede lograr debido al ancho del diapasón, así que por eso se tiene que bajar. En una posición normal sería de esta manera. Y digamos en la posición de Bach, baja un poco, no demasiado. Todo esto que les comento es un punto de partida, no es una verdad absoluta. Cada persona varía en su fisionomía y en su anatomía. Habrá gente con dedos muy largos, dedos muy cortos, manos anchas, manos cortas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todo lo que les comento solamente sirve como punto de partida para entender cómo funcionan nuestras manos, nuestro cuerpo y poder adoptar la técnica que más nos convenga. Porque a fin de cuentas, el tener una mejor técnica nos hace tocar mejor y tocar mejor pues todos lo queremos lograr. Y es muy importante recordar que la técnica está al servicio de la música o del arte. O sea, sé que todo esto es para llegar a un nivel elevado de técnica y poder expresar nuestras ideas artísticas mediante la técnica o mediante la guitarra. Pero para poder llegar a ese nivel, pues primero hay que dominar la técnica. Por eso es tan importante tener este punto de partida, para no lastimarnos, para poder seguir mejorando. Así que bueno, espero que esto les sirva de mucho, que se pongan a practicar y analizar realmente lo que están haciendo con sus manos. Seguiré subiendo videos, próximamente tal vez sea el de la mano derecha o el de la postura al sentarse, que también aplica para esta posición, u otros tópicos musicales, artísticos, otros tópicos más técnicos, todo con el fin de mejorar como guitarrista. Así que te invito a suscribirte a mi canal para que sigas viendo estos temas de la guitarra. Voy a estar subiendo también más covers, tutoriales de canciones que son diferentes a estos y algunos temas de interés de audio. También me serviría mucho que comentaras para saber qué tipo de contenido quieres ver acerca de los temas ya mencionados. Y sin más, pues te dejo mis redes sociales y que tengas un muy excelente día.